dispositivo. Este es. ¿Ahora? Ahora sí está grabando, vale. Pues entonces comenzamos ya con, bueno, más bien finalizamos. Estábamos en la segunda parte del libro de los mediums, en las manifestaciones espíritas, ya estamos viendo estos fenómenos, en el capítulo sexto, en las visuales. Hemos visto ya todo el por qué sí se da estas manifestaciones visuales, tanto en vigilia como en estado de los sueños, ¿no? Especialmente Kardec se refería a la vigilia, que es más ostensiva, esta mediunidad, pero aquí viene un poco a hablar de la teoría de la alucinación. Y son los puntos 111 al 113. Esta teoría va a ver qué cosas, o va a proponer, va a ver qué proposiciones tendría si todo esto, que son manifestaciones visuales, fueran una alucinación, ¿no? Un producto de la mente. Vale. Entonces, justamente en el capítulo 111 dice que aquellos que no admiten la existencia del mundo incorporal e invisible creen que puede explicar todas las manifestaciones con la palabra alucinación. ¿Vale? Estaba viendo también, o sea que hay otras palabras, ¿no? Pero que ahora también se usan, pero van todas ellas relacionadas con trastornos psicológicos. La definición de esa palabra es conocida. Alude al error, a la ilusión de una persona que cree tener percepciones que en realidad no tiene. Del latín alucinari, errar, que viene de ad lucem, ¿vale? A ver, aquí me pareció muy interesante esta parte de la alucinación. Tiene como dos versiones, ¿no? Por una parte está diciendo que lo que estás viendo no es real, es un error, está mal, y luego que además es una ilusión, es parte de la fantasía, es un hecho de que no, ya que no es solo real, es que además te estás creyendo algo que lo está inventando tu mente, ¿vale? Ciertamente el ser humano y el cerebro humano funciona de una forma muy interesante, en la que la neurociencia, ¿no? Esta nueva rama va estudiando y los comportamientos del cerebro. Y en este caso nos dice que el cerebro siempre va buscando referencias y va creando la realidad de formas muy diferentes. Entonces, por esto también es normal que encontremos enfermedades como son que ahora lo veremos, estos que escuchan los ruidos donde no los hay, ¿vale? Esquizofrénicos, la esquizofrenia, y como muchas veces escuchan voces que ya han escuchado cuando eran pequeños, de recuerdos, o tienen la gente que tiene este tipo de afecciones suelen ser con cosas así. Entonces nos está diciendo que, por una parte, si todo esto que pensamos que es alucinación fuera simplemente, estamos dando a entender que es un error y una ilusión, hay otras cosas que estamos apartando de la realidad y de lo que nos hace que estemos sentados aquí hoy estudiando. Sin embargo, por lo que sabemos, los científicos no han presentado todavía razón fisiológica de ese hecho. Bueno, esto fue tremendo porque, a ver, a día de hoy, 170 años después, sigue sin haber una evidencia científica sólida. Hay teorías, pero no hay evidencias fisiológicas. Ahí sí podemos saber que hay regiones del cerebro que se activan, pero no hay un hecho, ¿vale? Entonces esto es muy interesante. De hecho, el espiritismo siempre va a enseñarnos que la ciencia llegará a un momento, ¿no? O sea, se posiciona siempre del lado de la ciencia. En el momento en el que descubra algo que lo desmienta, los espiritistas se pondrán del lado de la ciencia en este sentido. Pero como no lo hay, la ciencia tendrá que ver si a lo mejor hay algo más allá, en este caso. Dice que, dado que la óptica y la fisiología ya no parecen tener más secretos para ellos, pues para los científicos, ¿no? ¿Cómo es
que todavía no explicaron la naturaleza y el origen de las imágenes que se muestran al espíritu en determinadas circunstancias. A ver, aquí podemos ir un poquito atrás en lo que ya hemos estudiado, de imaginarnos esta persona o este espíritu, ¿no?, que está viendo, ya sea en estado de vigilia o durmiendo, está viendo a una persona que no conoce, que puede describir con perfecta claridad, que le da además un mensaje y al día siguiente se encuentra con Juanito y a Juanito le dice, oye, me ha pasado esto, tal, y Juanito le dice, no puede ser, si esta es mi abuela, ¿no? Y a lo mejor ha soñado con su abuela y dándole un mensaje justo para Juanito. En casos así hemos visto, ¿no? No sé si hablamos también de que todo el mundo le llamaba a una persona Francisco, y luego en el plano espiritual dijeron, no, pero me hablaban de ti todo el rato y te decían Paco, ¿no? Pues así, un poco. ¿Cómo explicamos esto? O sea, ¿cómo la ciencia dice, sí, todo es una alucinación? ¿Y por qué hay estos hechos? Bueno, pues dice que estamos de acuerdo en que quieran explicar todas las manifestaciones por las leyes de la materia. Aquí estamos de acuerdo, nosotros queremos entender también, queremos evolucionar de esta forma, pero que ofrezcan, pues, con el auxilio de esas leyes, una teoría de la alucinación. Dice que será buena o mala, pero siempre será una explicación. Esto al final es un poco también lo que va pasando, ¿no? Que al final a veces damos por hecho cosas y la ciencia también avanza a veces con propuestas que no son necesarias, son teorías. Mismo la física, bueno, pues el átomo será así o la gravedad será así. Y ya hemos visto y ya en otros estudios que hasta Einstein y la teoría de la relatividad, luego a día de hoy también se debate. O sea que hay un montón de cosas que la ciencia aún está evolucionando, ¿no? Entonces, pero siempre hay una explicación, buena o mala. Aquí os venía a decir, ¿por qué entonces van a decir que estas tres personas que he puesto aquí, por poner unos de tantos? Ivonne Pereira, medium, que ella, por ejemplo, no era, o al menos no lo que he investigado de ella, no tenía tenía más bien una mediumnidad predominantemente psicográfica. Raúl Teixeira sabemos que sí, o no, entiendo yo que sí, ahí estoy varias, ¿no? Tiene varias, y luego Divaldo Franco, que está también más que aclarado que sí, que ya está Joana de Angelis, ¿no? Entonces, estas tres personas, más tantos que hay, ¿no? Como podemos seguir añadiendo a la lista, que nos digan ahora que están locos cuando realmente han sido personas que han estado en sus cabales, que han visto además gente, ¿no? Y han resuelto hasta casos de juicios, ¿no? Como en el caso de Chico Xavier. O sea, que hay tanta evidencia de que no es una alucinación, de que es algo ciertamente claro, que no tiene sentido decir que estemos alucinando. No significa que no pueda haber gente con alucinaciones, pero esto hay que saber discernirlo. Entonces, sí, continúa de Kardec hablando, que la causa de los sueños jamás ha sido explicada por la ciencia. Y esto lo vimos también en los estudios anteriores, que sigue sin haber esta evidencia científica. No se sabe qué son los sueños. Y esto lo atribuye a un efecto de la imaginación. Pero no nos dice qué es la imaginación. O sea, tampoco nos explica qué es. Sí, es la imaginación, pero ¿qué es la imaginación? ¿Cómo funciona la imaginación? No profundizamos, ¿no?, en esto. Ni cómo produce estas imágenes tan claras y nítidas que en ocasiones se nos aparecen. Es como explicar una cosa que no es conocida por medio de otra que tampoco lo es. Bueno, pues sí. Si no doy una serie de datos sólidos, ¿no?, en este caso, ¿no?, en la forma que nos plantea Kardec, que es vamos a razonar todo lo que se nos presente por delante, pues no tendría ninguna lógica. Y que lo interesante es esto, es que a día de hoy te metes en internet, sigues investigando los estudios actuales y no hay evidencia científica. Súper. Entonces, la cuestión, por tanto, queda sin resolver.
y a día de hoy igual. Se dice que son un recuerdo de las preocupaciones de la vigilia, ¿vale? Pues entonces, esto en el caso de los sueños, ¿no? Está hablando. Con todo, aunque se admitiera esta solución, que nada resuelve, todavía quedaría por saber cuál es el espejo mágico que conserva de ese modo la impresión de las cosas, ¿no? O sea, pues si yo he caminado por la calle y he visto a lo mejor de reojo a dos personas discutir y he tenido estrés con no sé qué y no sé cuántos, todo eso se me mete en la cabeza y está diciendo que 100% eso es las alucinaciones que tenemos en los estados del sueño, más específicamente en la fase REM. Y cuando estaba investigando acerca de esto que es la alucinación, los científicos actualmente lo derivan a varias cosas, que las alucinaciones o bien se dan por, hablábamos de esquizofrenia, epilepsia, habían otras enfermedades también relacionadas, hablaban de drogadicción, alcoholismo, abstinencia también, después de una drogadicción, y ya. Y luego, y que esto sí que era interesante, en los procesos de duelo, cuando una persona ha perdido a otra, esto sí lo mencionan, que puede ser que tenga una visión de una persona a la que va a perder o está perdiendo o ha perdido, ¿no? Entonces, en ese caso, ahí es lo máximo que la ciencia dice que puede ser que, bueno, porque es una alucinación, no dice que sea verdad, es una alucinación. Y en experiencias cercanas a la muerte también, en las que ha habido esa visión del propio cuerpo, de la propia escena, pero ahí seguirían sin resolver porque han escuchado o han visto cosas, en ciertos casos que están documentados, que otros no han podido, ¿no? Que como en ese estado de estar completamente sin signos vitales, como ha podido conocer. Entonces ahí Kardec nos lanza esta cuestión maravillosa y que la ciencia a día de hoy sigue diciendo que es una alucinación. ¿Cómo se explican sobre todo esas visiones de cosas reales que las personas nunca han visto en estado de vigilia y en las que incluso nunca pensó? Solo el espiritismo nos da la clave de ese extraño fenómeno que pasa desapercibido precisamente por ser común, como sucede con todas las maravillas de la naturaleza que pasamos por alto. O sea, aquí nos está diciendo que hay una serie de leyes que rigen el universo, que no las conocemos y que muchas veces, o sea, si yo estoy en un sueño y he salido de mi cuerpo y he viajado a Roma, ¿vale? En la época medieval, cuando yo estaba viviendo a lo mejor como yo qué sé, un indio, un nativo americano, pues ahí cómo voy a, ¿sabes? Y he estado viendo Roma y luego voy y les explico a los otros compañeros, no, pero mira, he visto y había una ciudad que era así, asá, no sé cuántos, tal. Pues no, esto no puede pasar. Y a día de hoy sigue pasando, porque están estos famosos viajes astrales en los que sabemos que el espíritu, el perispíritu y el espíritu se desenlaza, se desvincula, ¿no? del cuerpo y pueden hacer esto. Y luego puedes tener ciertos recuerdos de estas experiencias. Entonces hay muchas cosas que aún seguimos sin conocer, como todas esas maravillas de la naturaleza que aún desconocemos, ¿no? Y esto está debido a que tenemos un cuerpo físico con limitaciones, tenemos instrumentos como es el cerebro, los pulmones, etc. Y nos limitan, y entonces la percepción sí o sí es sesgada, no tenemos una concepción completa, ¿no? Nuestros órganos tienen unos límites. Bueno, los científicos no se han dignado a ocuparse de la alucinación, sin embargo, más allá de que sea real o no, constituye un fenómeno que la fisiología tendría que ser capaz de explicar, so pena de confesar su incompetencia. Este tono irónico, ¿no? Así muy característico de Kardec. Dice, si un día un científico decide presentar no una definición, entendámonos bien, sino una explicación fisiológica de la alucinación, esto es lo que vengo a explicar. Mi investigación ha sido en buscar en internet
varias búsquedas, ¿no? Diciendo, hay una explicación fisiológica de la alucinación, está comprobado de varias formas, ¿no? Intentando buscar. No, no hay. Hay definiciones muy claras, pero ya está. Igual de claras pero esa definición, ¿quién la da? Pues los recursos de donde las he sacado yo, mayormente, son páginas referentes a la medicina, a la psiquiatría y a la psicología. Y cuando he buscado también dentro de la neurociencia, vuelven a referenciar teorías, ¿vale? Entonces, para entender un poco de dónde he sacado estos recursos. Veremos si su teoría resuelve todos los casos y sobre todo si no omite los hechos tan comunes de apariciones de personas en el momento de la muerte. Entonces, bueno, omitir ahora, a día de hoy, no los está omitiendo porque sabemos que en el momento de duelo dice que pueden haber alucinaciones de una persona que está totalmente bien, porque entonces así hablaban de que las alucinaciones en personas que no tienen una enfermedad pueden deberse a dos cosas. Una, o a que que no tiene ciertas partes de la realidad que conoce y no ha contrastado, y entonces por haber estado en soledad ha recreado, ha reinterpretado la realidad de una forma. O la otra porque necesitamos, esto dice la psiquiatría y la psicología, necesitamos ese proceso alucinatorio para reconfortar nuestro ser. Por ejemplo, en un proceso de duelo ver a alguien. Eso es lo que dice la ciencia. El espiritismo, no. El espiritismo, que nos diría que este ser, lo más probable es que sí, que habría que contrastarlo, ¿no? Y tenerlo en cuenta varios factores y ver el tipo el carácter de ese fenómeno, pero obviamente pues no vamos a darlo como por válido así porque sí, como que sea una alucinación. Habrá que estudiarlo y estudiar cada caso en particular. Veremos además si explica por qué la aparición coincide con la muerte de la persona. Si este fuera un hecho aislado, se lo podría atribuir al acaso, pero es muy frecuente y el acaso no comete esas reiteraciones. Mira, me ha venido a la mente un caso, en este caso de mi madre, cuando se falleció mi abuelo, que ella estaba trabajando, mi abuelo sí que estaba en el hospital, pero estaba ya recuperándose, estaba bien, y de esto que le vino una sensación muy clara de, tu padre se va a morir hoy, en unas horas. Y ella dejó de trabajar, claro, no tenía una excusa, digo, no, es que tengo que ir porque sé que mi padre se va a morir. Se fue al hospital, mi abuelo estaba bien, estaba bien, y el médico le dije, pero si, ¿qué hace usted aquí? Si no tiene ninguna lógica que está, o sea, le puede acompañar, pero no le pasa nada, todas sus constantes vitales están bien, se está recuperando perfectamente. Y ella decía, sí, pero yo sé que se va a morir en nada. Y a las 2 o 3 horas falleció. Y el médico dice, pues señora, claro, si no llega a ser por usted, no hubiese muerto solo. O sea, que no. Y entonces, esto, ¿no? Porque al final no son hechos aislados, son muchos, ¿no? Muchas cosas que nos pasan, a veces con mayor grado o menor de percepción, pero así se da. Entonces, pero eso, sabemos que el acaso, ¿no? el azar, no existe. Todo está ligado a una serie de causa y consecuencia, ¿no? Y que además no haría estas reiteraciones, no se repetiría de esta forma. Bueno, podría ser, seguimos con esta teoría que nos va planteando Kardec, a la vez va diciendo, pues bueno, esto es lo que planteáis, pero es que no tiene lógica en este sentido, ¿no? Podría ser que la imaginación del que ve la aparición estuviera impresionada por la idea de que la persona que se le apareció estaba a punto de morir. Bueno, pues a lo mejor, es que, claro, aquí por ejemplo, pues no, yo sé que se va a morir y entonces tal, pero en el caso que os he contado, obviamente, si estaba recuperándose bien, ¿por qué? ¿No? Pues por poner un caso, si es que es eso, por poner uno de tantos. Sin embargo, la que aparece es casi siempre una persona en la que no se pensaba,
Por consiguiente, la imaginación no se aplica en este caso. Más difícil todavía es atribuir a la imaginación el conocimiento de las circunstancias en que se produjo la muerte, cuando el que ve la aparición no tiene la menor información al respecto. También, así como otro caso que también recuerdo, es también con una señora a la que se le informó de una... o sea, ¿no? Recuerdo estar presente y que se le informó de que ella, pues, había una persona que había fallecido. La señora empezó a llorar y se le preguntó, pues sí, que le estaban dando señales de que le dolía mucho el hombro izquierdo como si se lo hubiese fracturado y que era una mujer. Y ella inmediatamente dijo, sí, es mi madre, porque además no es que aparte de que se lo fracturó, se lo cambiaron. Y dice, yo venía aquí además a preguntar por ella. Entonces, ¿cómo la persona o el médium en este caso va a saber que es la madre, ¿no? Es cuando es algo que no tiene nada que ver. Por consiguiente, la imaginación no se aplica en este caso. Más difícil todavía es atribuir a la imaginación el conocimiento de las circunstancias en que se produjo la muerte, cuando el que ve la aparición no tiene la menor información al respecto. Vale. Entonces, un poco lo que veíamos, ¿no? Si en este caso que os exponía, por ejemplo, una persona española con una persona extranjera de Suiza, que además no se conocían. Entonces, curiosamente, si yo no tengo informaciones sobre esto, ¿cómo es que tengo estas informaciones tan evidentes de la persona además, ¿no? que busca esa evidencia? Y bueno, en este caso pues habría que aplicarlo a la evidencia, ¿no? Pues si estoy viendo a ese espíritu, o si estoy o he soñado con ese espíritu y al día siguiente me levanto, uy, ha pasado esto, ¿no? Como el caso que os contaba del camión también, de esta profesora de cerámica que también le soñó con el camión y al día siguiente, pum, se le apareció el camión y casi la atropella. Y gracias al sueño no... Bueno, pues estos, ¿no? Los partidarios de la alucinación dirán que el alma, si es que admiten la existencia del alma, eso es lo primero, sabemos, y Kardec nos incidió mucho al principio en la primera parte de este libro, en no, o sea, una persona que no cree que tenga alma, hablarle de espíritus y de todo esto no va a tener sentido porque directamente no piensa que va a tener esa persona espíritu. Entonces es tratar de convencer a una persona que no quiere escuchar, ¿no? Esto, tienen momentos de sobreexcitación en los que sus facultades se encuentran exaltadas. ¿Vale? Entonces dice, los partidarios dirán que el alma tiene momentos de sobreexcitación de sus facultades que se encuentran exaltadas. Aquí hablábamos también, si no recuerdo mal, un poco en el método de entender, a veces no como, que lo que estoy viendo es porque estoy llegando a una especie de conciencia expandida y entonces por eso, ¿no? Como que me ligo a todo esto y veo. Y veo esto porque hablábamos de como un poco relacionado con el sonambulismo, ¿no? Como estaba en un estado casi sonambúlico y entonces tiene ese estado en el que puede entrar en conciencia con todo y pum. Y hablábamos de que no, el espíritu ya de por sí tiene su condición y sus límites y está ligados a esos. Otra cosa es el medium, ¿no? Que ya sería ver cómo funciona la mediumnidad, pero bueno, eso está en estudios anteriores. Vale, estamos de acuerdo. Vale, estamos de acuerdo, pero cuando lo que ve es real ya no se trata de una ilusión. Si su exaltación, el alma, ve algo que no está presente, eso se debe pues a que ella se traslada. O sea, sabemos que, y nos dice Kardec en el libro de los espíritus, que el espíritu se desplaza en el espacio a la velocidad del pensamiento. Así de rápido. Entonces tenemos esa capacidad de poder trasladarnos, ya sea en sueños o en un desvinculamiento, ¿no? Sonámbulico en este caso.
Ahora bien, si nuestra alma puede trasladarse hasta el lugar donde se encuentra una persona ausente, ¿por qué razón el alma de esa persona no podría trasladarse hasta donde estamos nosotros? O sea, si yo en un sueño me puedo trasladar o no puedo llegar a percibir eso, ¿no se nos puede presentar también otro espíritu? ¿No tienen también esa capacidad? ¿No? Sería bastante confuso pensar que los espíritus, eh, como veíamos en el estudio anterior, que si yo me muevo hacia la derecha, el espíritu se mueva conmigo a la derecha. Pues no, más probablemente, bueno, no miento, lo veremos ahora en este. Hay ciertas cosas que no tendrían su lógica, porque no responden a nuestra necesidad, responden a su libre albedrío que tenemos todos como individuos, ¿no? Entonces, ¿estos espíritus pueden trasladarse? Sí. ¿Se nos pueden presentar? Sí. Los partidarios de la teoría de la alucinación deben tomar en cuenta y explicar estos hechos y no olvidarse de que una teoría a la que se le pueden oponer los hechos que la refutan es necesariamente falsa o incompleta. A mí me gustó esta parte de incompleta porque sí que pueden haber, entiendo, ¿no? Yo al menos desde mi visión pienso que puede haber alucinaciones y ya sabemos que sí, que la mente juega un papel en esto, pero va a haber otros casos en los que no. Entonces, yo pienso que vira más a esta cosa de ser incompleta, ¿no? Mientras aguardamos esa explicación, vamos a tratar de expresar algunas ideas al respecto. Bueno, pues vamos cerrando un poco con esto. Dice en el punto 113, los hechos que demuestran que hay apariciones verdaderas perfectamente explicables mediante la teoría espírita y que solo pueden ser negadas por los que no admiten nada fuera del organismo. Sin embargo, a la par de esas visiones reales, ¿no habrá alucinaciones en el sentido que se le atribuye a esta palabra? No cabe duda. ¿Cuál es su origen? Los espíritus nos indicarán el camino, pues parece que la explicación del fenómeno está por completo en las respuestas que ellos dieron a las siguientes preguntas. Aquí nos presenta dos preguntas que se le hacen a estos espíritus. La primera pregunta: ¿las visiones son siempre reales? ¿No serán algunas veces efecto de una alucinación? O sea, estamos a veces alucinando, teniendo una percepción errónea y una ilusión. Dice, le sigue preguntando, cuando vemos, por ejemplo, en sueños o de otra manera al diablo u otras cosas fantásticas, ¿no? que pertenecen a esa fantasía, que no existen, ¿no será eso producto de la imaginación? Y dice, sí, algunas veces. Aquí hago stop, porque sí, algunas veces, porque otras veces sabemos que no necesariamente estamos viendo al espíritu, a veces pueden estar proyectando ideas para que nosotros veamos sus pensamientos, ¿no? O sea, hay muchos casos que no necesariamente aluden a esa imaginación tan directa, pero otras veces sí, van a ser nuestra imaginación, ¿no? Cuando alguien se dejó impresionar por ciertas lecturas o por historias de hechicería, entonces sí, por algo que hemos visto, que nos ha impresionado los sentidos. Entonces sí, al recordarlas cree que vio lo que no existe. Pero ya hemos dicho también que el espíritu, mediante su envoltura semimaterial, que nosotros denominamos perispíritu, puede adoptar todo tipo de formas para manifestarse. Que veíamos, ¿no? Así pues, un espíritu burlón podría parecerse con cuernos y garras si así lo deseara para divertirse a costa de la credulidad del que lo ve, del mismo modo que un espíritu bueno podría mostrarse con alas y con una figura radiante, que sabemos que esto no precisa, porque el espíritu no precisa ni de alas ni de toda esa... es algo para identificar, ¿no? Hablamos también de esos límites que tenían los espíritus para manifestarse. En la pregunta 2, y vamos a cerrar aquí con esta segunda pregunta, que lo que viene a continuación es también súper interesante. ¿Es posible considerar como apariciones las figuras y otras imágenes que a menudo se presentan durante la somnolencia o simplemente cuando cerramos los ojos? Entonces,
estábamos hablando, y esto ya lo hablamos en el sueño, en esos estados intermedios, ¿no? En los que hablábamos de una primera fase en la que empieza todo el cuerpo a relajarse, a bajar esas vibraciones de beta, si no recuerdo mal, a alfa, y así poco a poco va cambiando esta... ¿no? Pues en ese estado de somnolencia, ahí dice, tan pronto como los sentidos se entorpecen, el espíritu se desprende y puede ver a lo lejos o cerca, sea hacia afuera o hacia su interior, aquello que no podría ver con los ojos. Y esto ya hablamos que a partir de las ondas alfa ya empiezan a darse la mediunidad de una forma ostensible, ¿no? Florencio Antón, que lo tenemos ahora aquí en febrero, enero, enero, el 30 de enero. Pues nos hablaba ya de eso, que él le registraron neurológicamente que cuando alteraba sus ondas cerebrales iba a eso, a las ondas alfa. No me cansaré de decirlo porque me pareció una evidencia excelente, ¿no? Además probada por 2 universidades, no una, 2. Con mucha frecuencia esas imágenes son visiones, pero también pueden ser un efecto de las impresiones de la vista de ciertos objetos que ha dejado en el cerebro, de las que conserva vestigios, del mismo modo que conserva los de los sonidos. Entonces hay una parte que son visiones y una parte que son estas impresiones. Yo recuerdo que antes de dormir, al cerrar los ojos, si veía, a lo mejor estás mirando un punto con luz, ¿no? Cuando miras un foco, luego te quedas cierto tiempo viendo esa imagen y el cerebro tarda en procesarla. Pues yo recuerdo que de pequeño y a veces pues uno está con los ojos abiertos y en cuanto cierras sigues viendo levemente, si te concentras, esos objetos, ¿no? Entonces el cerebro sí que se queda impresionado porque está viendo la realidad, pero a medida que se empieza a relajar, todo eso se empieza a desvanecer entramos en unos procesos en el que nos empezamos a desligar de este cuerpo físico material. Entonces, bueno, ciertos objetos que ha dejado en el cerebro, en el momento también, eso que conserva a veces también, igual sonidos, ¿no? En este caso, el espíritu desprendido ve en su propio cerebro las impresiones que ahí se fijaron como una placa fotográfica, ¿vale? Y bueno, aquí lo dejamos, más o menos hemos entendido todo esto, vamos a cerrar el estudio por hoy y vamos a abrir la parte para poder reflexionar, preguntar, etc. Un momento. Ahí estamos. Ahí. Y